Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con el bororó que se armó con el Consejo de Ministros, que por orden del presidente Gustavo Petro fue transmitido en vivo, y entonces, mejor dicho, todo el mundo estuvo ahí pendiente porque eso se armó una sanguaza ahí, eso se armó un sancocho ahí, y no faltaron los opinadores políticos y los carniceros que hacen parte de las gentes divinamente, caray, los tibios, y claramente el uribismo sacando partido de eso, todos ahí pendientes de que como gallinazos a ver que salía de ahí. Y claramente se armó un show que empezó desde la tarde o desde la mañana, cuando se vociferaban todos los medios de comunicación que Gustavo Petro había considerado que el señor Armando Benedetti tenía que ser el jefe de despacho, mejor dicho, el jefe de gabinete, y estar cerca ahí del presidente de la República. Y pues todos ustedes saben qué es lo que conlleva que nombren a Benedetti en cualquier cosa de este gobierno, porque ahí mismo salen todos a decir que es que Petro le debe a Armando Benedetti, que es que Armando Benedetti tiene secretos de Gustavo Petro, y que si Armando Benedetti mueve ese guarguero, mueve esa jeta y mueve todo lo que él mueve, inmediatamente todos terminan ahí presos, como lo dijo Vicky Dávila hace unos años en Revista Semana, revelando unos audios en donde el señor Armando Benedetti hablaba con Laura Sarabia, y prácticamente en medio de una melancolía y en medio de una tristeza y de un llanto desesperado y conmovido porque Petro lo había dejado plantado, decía, según los audios de Revista Semana, que si él le daba por abrir la boca, inmediatamente este gobierno se caía. Vicky Dávila interpretó en ese momento, cuando era directora del medio Revista Semana, que Benedetti sabía de la entrada de billete ilegal a la campaña de Gustavo Petro, pero que además Benedetti había puesto en consideración a Laura Sarabia, y que Laura Sarabia le debía absolutamente todo a Benedetti. Mejor dicho, una pelea entre Benedetti y Laura Sarabia, que todo el mundo le reclama a Petro que porque Petro no tiene por qué tener a estas dos personas ahí, que porque estas dos personas ahí no tienen nada que ver con el movimiento político Pacto Histórico y con las luchas que históricamente ha dado la izquierda. Pero además de todo, lo que se le alega al señor Gustavo Petro es que defienda capa y espada a Benedetti, pero lo que la gente también tiene que ver, que dice el presidente de la República, es que prácticamente cada que él también agita ese guarguero y empieza a soplar palabras como le gusta a él, pues dice que claramente a Benedetti hay que agradecerle que Gustavo Petro sea presidente. Mejor dicho, lo que Petro dice es que desde que él estaba denunciando la parapolítica en los gobiernos de Uribe, y a pesar de que Benedetti pertenecía en ese momento al ala uribista, Benedetti apoyó las denuncias de Petro, en donde decía que el señor Álvaro Uribe Vélez había llenado el Congreso de la República de paracos, y que además Benedetti siempre ha apoyado las posturas progresistas de Petro a pesar de. Y bueno, entonces empieza el Consejo de Ministros y hay un revolú entre Laura Sarabia y el señor Gustavo Bolívar, porque Laura Sarabia, ahora la nueva canciller flamante del gobierno de Gustavo Petro, dice que el apoyo del Departamento de Prosperidad Social para los vuelos que llegan de los connacionales desde allá, desde los Estados Unidos,
pues no tiene presencia del departamento, y Gustavo Bolívar lo que dice es que Laura Sarabia es una mentirosa, que en ningún momento tiene por qué mentir, y que hay una foto de prueba ahí que el señor Gustavo Bolívar sí envió funcionarios del DPS a cubrir los vuelos humanitarios, producto de que allá desde Estados Unidos se hizo un consenso con Gustavo Petro para no mandar a los connacionales encanados. Segundo, salió doña Francia Márquez, vicepresidenta de la República, a decirle a Gustavo Petro en medio del Consejo de Ministros televisado, que además de todo batió récord en rating ayer, porque ni la Casa de los Famosos ni tampoco, hay que decir, el Partido de la, mejor dicho, nada pudo ayer con que Gustavo Petro se reunió con los ministros. Pues doña Francia Márquez salió a decir que no está de acuerdo con el trato que Laura Sarabia le da a ella, y que tiene que respetarla por ser la vicepresidenta del país, y además dijo que ella no tiene la culpa de que le haya menospreciado de tal manera y que se le vayan encima todos los medios de comunicación por la pobre ejecución del Ministerio de la Igualdad, que es que a ella le tocó empezar desde cero, y que es que aquí nadie sabe lo de nadie. Y además de todo le dijo al presidente de la República que no le importaba meterse quién sabe qué problemas, pero que le da la cara al país y le dice que ella no está de acuerdo con que a cada rato el presidente esté defendiendo al señor Benedetti y a la señora Laura Sarabia. Además también salió la señora Susana Muhammad, que tiene pretensiones de ser presidenta de la República, a decir que no entiende también por qué el señor Gustavo Petro le sigue apostando al hecho de tener a Laura Sarabia ahí con el señor Armando Benedetti, que ellos no representan las luchas de izquierdas, y que ella se siente un poco irrespetada de que el presidente mantenga a estos dos ahí figurines metidos en su gobierno nacional. Entonces Gustavín Pingüín abrió de nuevo el gaznate y dijo que es que él no es de una izquierda que es ortodoxa, no es de una izquierda radical, y afirmó que la izquierda tampoco está por encima de absolutamente nada, y que no hay perfección ahí, que él lo que defiende es un proyecto inclusivo progresista en donde claramente caben las luchas y también las rendiciones del señor Armando Benedetti, que ha generado escándalo desde que fue nombrado embajador allá en Venezuela, desde que lo mandaron a Roma, desde que llegó acá y dijo que iba a ser consejero del presidente, y ahora como jefe de gabinete. No sin antes decir que el señor Gustavo Petro había empezado una pelea con algunos periodistas de los medios tradicionales, diciendo que la jefatura de gabinete no existe y que es el presidente quien determina todo. Pero siguiendo acá en el Consejo de Ministros, cuando llega el ministro de Educación, el señor Gustavo Petro se la tira plena y le dice: pero por lo menos llegó mi hijo, por lo menos vino, porque es que a llegadera tarde a mí no me gusta, dejando claro el señor Gustavo Petro a todo el país que lo peor que él pudo hacer fue haber designado al señor Alejandro Gaviria como ministro de Educación, porque para ponérselos claro acá no hizo absolutamente nada según Gustavo Petro. También hay que hablar de la declaración de amor del señor Gustavo Bolívar al señor presidente de la República, en donde él dijo: presidente, yo lo amo, este es el amor que yo le tengo a usted, amor de hombre a hombre, y yo no me voy a dejar amilanar de las derechas, y no me voy a dejar amilanar de nadie después, porque las derechas han venido encima de mí y se han metido conmigo y con mi familia y con todo el mundo, y de hecho yo he bajado el capital hasta el máximo para apoyarlo a usted, y apoyo lo que dice Francia Márquez, y apoyo lo que dice Susana Muhammad, y apoyo a todo aquel que está en contra de Laura Sarabia y el señor Armando Benedetti en este gobierno,
porque el Consejo de Ministros es para decir, mientras ocurría todo esto en vivo, en 5 horas de transmisión, estaban allá como gallinazos esperando para despotricar absolutamente toda la derecha colombiana que decía, ¿cómo puede ser posible que el presidente haya hecho esto? Eso allá mire, eso es un colegio, ese es el Salón del Chavo, eso es una cuadra de barrio popular llena de bochincha. ¿Cómo se le ocurría a Petro haber televisado eso para que nos demos cuenta cómo es que allá se encienden y se agarran? Y entonces uno dice, si es que era mejor los consejos de ministros a puerta cerrada, donde Alvarín Pingüín, o sea, don Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, determinaba todo lo que iba a ocurrir en su gobierno e incluso el lavado de cara de parte de los medios, o cuando el señor Iván Duque hacía sus alocuciones presidenciales y no decía absolutamente nada, pero al país le costaba entre 40.000 y 50.000 millones de pesos mensuales, el programa más caro en la historia de la televisión colombiana. Pero entonces esto no paró ahí, esto siguió y el señor Alexander López, director del Departamento de Planeación, dijo que es que él tampoco se sentía bien con Laura Sarabia y con Armando Benedetti, ahora jefe de gabinete. Mejor dicho, las 5 horas de transmisión se resumieron en que Gustavo Petro les metió que regaño en televisión nacional a los ministros que no han cumplido, les dijo que era una vergüenza con el país, que además de todo no cumplieran con las tareas que él impone o que él pone como jefe máximo, o sea, como jefe de Estado, pero también quedó el malestar de que el presidente de la República, y digo el malestar desde gente de adentro del gobierno y gente de las derechas divinamente, de que el presidente siga sosteniendo a Armando Benedetti y a Laura Sarabia. Pero entonces vámonos más para atrás. ¿Por qué a la derecha colombiana le estorba ahora sí Armando Benedetti? ¿Desde qué momento Armando Benedetti se volvió una persona poco querida por las gentes de bien, si es que hace tan solo unos años Benedetti era el movimiento político del santismo y Benedetti era bien recibido por la derecha que ahora se confabula con el uribismo? Pues la pelea acá de Armando Benedetti con las gentes de bien no es tanto que el señor esté apoyando a Petro o que el señor tenga amenazado a Petro o que el señor conozca secretos de Petro, sino que es que Armando Benedetti se enfrentó directamente con Néstor Humberto Martínez y con el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño de este país, no ha podido meter a Benedetti a la cárcel, ni utilizando todo su billete, ni toda su injerencia dentro de la justicia colombiana. Aquí lo que el señor Benedetti denunció es que Sarmiento Angulo recibió billete de Odebrecht y que con ese billete le lavó la cara a un poco de gente y que con esos sobornos cogió y enmermeló a gente como el señor que era fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. La pelea de Benedetti con el hombre más rico del país es lo que ha hecho que el señor Gustavo Petro quede en la mitad del banquero y en la mitad del señor Benedetti, que supuestamente tiene una cantidad de investigaciones que ya lo deberían de tener en la cárcel. Mejor dicho, lo que le alegan a Gustavo Petro es que haya recibido a un señor que está metido en una cantidad de temas de corrupción, pero que el señor más rico del país, o sea, Luis Carlos Sarmiento Angulo, no ha podido en ningún momento comprobar para mandarlo directamente a la guandoca. Y entonces parte de la izquierda colombiana no pueden creer cómo Gustavo Petro sigue en defensa de Armando Benedetti, pero uno se devuelve 2 años atrás y entonces ve que el señor Armando Benedetti manejaba la agenda política del entonces candidato presidencial Gustavo Petro y lo montaba en avión y lo llevaba a diferentes lugares y le hizo la campaña presidencial. Entonces la izquierda, bajo el lema del pacto histórico, termina recibiendo a Benedetti y ahora la misma izquierda, con los mismos alegatos de la derecha, le exigen al presidente que eche al señor Armando Benedetti, a quien queremos entrevistar en este canal y a quien le queremos preguntar
todo lo que ha ocasionado durante estos 2 años y medio de gobierno, porque es que desde los audios con Laura Sarabia, desde los audios con la señora Merlano y desde todo lo que ha pasado con audios solos de él y las entrevistas a semana, pues queda mucho que aclarar, por lo menos en canales alternativos, ahora al jefe de gabinete del señor Gustavo Petro. Pero hay que volver al temón a lo que ocurrió allá en el Consejo de Ministros, porque está avergonzado todo el país, porque es que las familias de bien no pueden creer que esto ocurra a puerta abierta. Si es que este país siempre ha sido un país de doble moral, un país que coge y todo lo hace a puerta cerrada, y es que les avergüenza que Petro regañe a un ministro y que un ministro conteste y que un ministro alegue con otro, pero las familias de bien acá están llenas de corruptos, están llenas de gente que se ha robado el erario, están llenas de gente que ha creado grupos paramilitares y bloques paramilitares, y están llenas de gentes que no les ha importado financiar al narcotráfico y al paramilitarismo en este país, y que se han volado al exterior con la plata de los colombianos, gente que ha estudiado en buenos colegios, en las mejores universidades, pero que terminan robándose al erario, pero cuyas familias salen a decir que es vergonzoso que Petro haga esto y someta al país a este sancocho tan horrible, que es que no puede ser que los colombianos se den cuenta cómo verdaderamente es la política en Colombia, porque es que anteriormente la política se hacía por allá y eso era interés nada más de la oligarquía y de las gentes de bien, caray, divinamente, pero es que el pueblo no se podía enterar qué era lo que pasaba de puertas para adentro allá con el presidente, con los ministros, con los senadores y mejor dicho con toda esa cantidad de gente a la que nosotros le sostenemos el sueldo, le sostenemos los puestos y todo el privilegio con el que viven. Mejor dicho, lo que queda acá de este revolcón y de este sancocho del Consejo de Ministros es que Colombia funciona exactamente como tiene que funcionar, y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, sino que la verdad es la verdad, y si les avergüenza el gobierno que tienen ahora mismo, pues entonces mírense en un espejo a ver si no se sienten avergonzados de ustedes mismos, porque anteriormente se reunían las personas de bien que no llegaban allá por voto popular, sino por maquinarias y por mermelada y burocracia a decidir cómo iban a empobrecer a este país y a decidir cómo iban a legislar y cómo iban a tomar decisiones en pro de los banqueros, de los megaempresarios y de los ricos de Colombia. Que Petro no está cumpliendo, pues vamos a ver, porque absolutamente nada de lo que ha dicho la oposición en Colombia y de lo que han dicho los medios tradicionales y de la catástrofe que anunciaban los economistas de los Andes ha ocurrido en ya casi 3 años de gobierno del señor Gustavo Petro. Ayer, hay que decir, el señor Gustavo Petro marcó un momento histórico de la historia política de Colombia, y perdonen la redundancia, porque nunca jamás tanta gente se había conectado a ver qué sucedía con la política en Colombia. Nuevamente Gustavo Petro les puso la agenda, nuevamente Gustavo Petro hizo que Colombia hablara de lo que él quería, y nuevamente el país está en la mitad y no los egos presidenciales que antes veíamos. Así lloren Pastrana, así lloren los Vargas Lleras, así llore Paloma Valencia, perdónenme ahí, así llore el señor Santos, las familias presidenciales divinamente de siempre. Esto es lo que verdaderamente compone una democracia, y no esa vaina que tenían montada sintética de banalidades en donde se gobernaba de puertas para adentro y repartiéndose la plata entre ustedes mismos, cínicos descarados. Seguido de esto, hay que decir que una de las más afectadas con la transmisión en vivo del Consejo de Ministros fue Vicky Dávila, quien tenía ya programada su entrevista en RCN
a las 7 de la noche y entonces no se pudo ver la entrevista. No, señor, no se pudo ver porque primeramente la gente estaba viendo la transmisión del señor Gustavo Petro en los canales nacionales. Y entonces, ¿qué salió a decir? La señora de Géneco, doña Vicicita de Géneco salió a decir que Petro se comportaba como un dictador porque él hizo eso con la intención de que nadie viera la primera entrevista en televisión nacional de la candidata presidencial que va a ganar, porque Vicky Dávila está segura que va a ganar, porque Vicky Dávila anuncia que va a ganar en primera vuelta y porque Vicky Dávila le dice al país que ella va a ganar para acabar con los procesos de paz. Mejor dicho, Vicky Dávila se vio tan afectada por el Consejo de Ministros que lo único que le quedó por decir es que ya estaba en manos de un dictador y que el dictador decidía todo lo que ocurriera de ahora en adelante con su campaña. Entonces uno le pregunta a doña Vicicita de Géneco, que a propósito negó los vínculos de ella con su familia, porque es que ella es parte de la familia Géneco, un clan de paramilitares y narcotraficantes y desplazadores, y que además de todo han acomodado la burocracia política allá en el Cesar. Ella dijo que ella no tenía nada que ver, que ella sí estaba casada con uno de ellos, pero que ella ni los saludaba ni les hablaba, y que en los almuerzos familiares ella ni los miraba a la cara para que no los relacionaran con ellos, y que además de todo los Géneco eran amigos, eran de Petro, no de ella. Mejor dicho, Vicky Dávila, como siempre, saliéndose por la tangente e inventando cualquier cosa para que la gente que le gusta mejor el amarillismo que ella vende diga: ay, sí, Vicky, sálvanos de esta dictadura, por favor, te lo pido, Vicky, es que yo no soporto más esta dictadura, Vicky, sálvame ya. Pues hay que decir que la tal dictadura de Gustavo Petro le ha permitido a Vicky Dávila ser directora de un medio de comunicación de banqueros en donde ella ejercía oposición y además de todo utilizar esa plataforma para hacer campaña presidencial y después de eso financiarse con la plata de los banqueros y además de todo hacer encuestas financiadas por esos banqueros en donde ella queda de primero. Mejor dicho, la dictadura de la que habla Vicky Dávila solamente existe en la cabeza de ella, y si existe verdaderamente en un plano fuera de la cabeza de ella, hay que decirle que qué dictadura tan rara, Vicky Dávila, en la que te dejan hacer absolutamente todo eso y seguir mintiendo y calumniando e injuriando al presidente de la República. Mejor dicho, la victimización de Vicky va que porque ella tenía que salir en horario prime en RCN y no el presidente, que a quién le importa lo que diga el presidente y que a quién le importa lo que pase con el país, si verdaderamente lo importante es escuchar a Vicky Dávila dar un discurso lleno de lugares comunes en donde dice que vivimos en la izquierda ortodoxa, que Petro aprendió de Chávez en el castrochavismo, que Petro aprendió de Fidel Castro y que ella va a venir a rescatarnos acabando los procesos de paz y prometiendo lo que ya prometió Uribe por allá en el 2022. Plomo es lo que hay y plomo es lo que viene. Así que el Consejo de Ministros dejó una afectada y la afectada fue Vicky Dávila, que además de todo dice que ahora sí va a salir en RCN en horario prime, que porque ella es amiga de los Ardila, que porque ella es amiga de los Gilinski y que porque ella es amiga de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a decir las mentiras que ha venido diciendo todos estos días en sus redes sociales y todos estos años que lleva Gustavo Petro siendo presidente de la República. Vicky Dávila, el Consejo de Ministros importa, a la gente le interesa saber qué pasa en el gobierno de Petro y no es una dictadura, porque recuerdo años atrás cuando apoyabas que saliera el señor Iván Duque a hacer su programa de acción y prevención, o de prevención y acción, o como se llamara eso, que no veía a nadie, y decías que era completamente democrático que un presidente saliera a darle la cara al país. Pero ahora, como es Petro el que lo hace, entonces a la señora no le gusta y arma tremendo bororo en redes sociales diciendo que sí, que es esto es una dictadura, que porque no le dan todo el protagonismo a ella. Háganme el berraco favor, pues. Y ahora vamos con las cosas de Vicky, que ahora sí de verdad siguen moviéndose. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Estoy muy indignada
No puede ser que ayer a Petro le haya dado por hacer un consejo de ministros sabiendo que yo iba a salir en televisión, en horario prime, diciendo mentiras. Y el país se tiene que acostumbrar a que todos los medios tradicionales, todos los medios de este país que pertenecen a banqueros y a megaempresarios, me van a dar vía libre, semáforo en verde para yo mentir, para yo calumniar y para yo decir que voy a ser la presidenta de este país y que no voy a necesitar segunda vuelta, sino que solamente en primera vuelta voy a ganar. Así que Gustavo Petro, yo no puedo aceptar que ayer me hayas sacado de ahí y que en medio de tu autoritarismo y tu dictadura no hayas permitido que yo haya dado mi entrevista en televisión nacional, porque ¿sabes algo? Te voy a desenmascarar y de alguna forma le voy a hacer creer a este país que usted es el familiar de los Génecos, que yo no soy la familiar de los Génecos, sino que usted fue el que se casó con mi esposo, no yo. Y esto a mí no me va a venir a embadurnar toda la corrupción de los Génecos, que son familia suya y no mía. Descarado. Porque es que yo tengo que, además de todo, decirles al país que yo no tengo ninguna relación con la corrupción en Colombia. Que yo en ningún momento he apoyado a ningún político de derecha que ha terminado robándose la plata del erario. Y que yo no tengo relación con Uribe. Así yo me reúna con Uribe bajo cuerda y así yo me reúna con Uribe a puerta cerrada, porque es que yo no hago lo que hace usted con las transmisiones en vivo con los ministros, no, yo sí voy y me reúno con Alvarito, que se va a ir a la cárcel en puerta cerrada allá en el Ubérrimo, y le pido consejo y le pido colaboración también, porque es que entre Álvaro Uribe Vélez, Sarmiento Angulo y los Gilinski me van a poner a mí allá en la presidencia. Así que señor Petro, respete que a mí no me importan ni los ministros, ni los consejos, ni la economía, ni lo que pasa en Colombia. A mí lo que me importa es salir en horario prime y que la gente me vea diciendo cualquier barrabasada y cualquier cosa para que voten por mí. Así que yo le anticipo que ahora sí voy a salir en RCN en horario prime a decir que voy a acabar con el castrochavismo y con el comunismo y con la izquierda. Y yo, mejor dicho, yo me aprendí ya todo el guión que me escribió don Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo ya lo tengo claro y eso es lo que voy a repetir allá. Así que, señoras y señores, ustedes de ahora en adelante entiendan que no soy yo la que pertenece al clan Géneco, sino que es Petro, porque Petro gobierna con ellos, y hagan de cuenta que Petro de alguna forma es el que, mejor dicho, yo no sé, es Petro. Petro es, llámenlo Gustavo Petro de Géneco y a mí llámenme Vicky Dávila, próxima presidenta de la República. Y entonces, así tengo que decirles que gobierna un dictador, sacándome a mí del aire, no permitiendo que yo salga en el prime a decir las mentiras que siempre digo en mis redes sociales, en las redes sociales de Revista Semana, y que ahora pienso decir en Caracol y en RCN y en los canales de mis amigos que antes eran periodistas y ahora son youtubers, porque los echaron, pero les vamos a pagar y les vamos a dar pauta para que me laven la cara a mí. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. También hay que decir que don Alvarín Pingüín estuvo muy conectado a las 5 horas de transmisión, porque si alguien es fanático de Gustavo Petro es Álvaro Uribe Vélez desde el Ubérrimo. No hay cosa que haga Petro que el señor Alvarín Pingüín no se entere, porque Alvarín Pingüín está al pendiente del primer gobierno progresista que va a terminar llevándolo a la cárcel. Y entonces vamos a poner esto en contexto. Mientras Gustavo Petro estaba hablando allá con los ministros, regañando al ministro de Defensa, cantándole la tabla al ministro de Minas y Energías, y hablando aquí de lo que había que hacer pues con el señor Armando Benedetti, siendo el jefe de despacho, don Alvarín Pingüín se enteró que es que él posiblemente se vaya a la cárcel, y esto no puede ser posible, porque es que él es el presidente eterno de los colombianos, el mejor presidente que ha tenido este país, pero resulta que va a terminar en la cárcel. Y entonces lo que él dice es: yo no puedo creer que en el primer gobierno de izquierda yo voy a terminar en la cárcel. Yo que tanto luché con la guerrilla, yo que tanto luché con el castrochavismo, yo que tanto quise acabar el comunismo en Colombia, voy a terminar encanado. Pero es que yo voy a terminar encanado por una cosa,
Yo me puse a sobornar testigos. Yo mandé a mis abogados a que sobornaran testigos. Y estos berracos se dejaron pillar. Ahora, ¿quién va a llamar al cucho? Pues que me van a llamar, que me llamen en la cárcel. Y resulta que los que decían que si tenemos problemas llamen al cucho van a tener que llamarlo, pero los domingos en las visitas allá a la prisión, porque Álvaro Uribe Vélez se enteró que los audios de Diego Cadena, el abogánster que se hizo millonario de un momento a otro, resulta que sí son utilizables como pruebas para que Álvaro Uribe Vélez sea condenado. Mejor dicho, son audios de Diego Cadena hablando con los testigos, pidiéndoles que cambien el testimonio y que digan que en efecto Iván Cepeda era el que estaba mintiendo. Don Alvarín Pingüín va a juicio desde este jueves y la gente se va a enterar de que Álvaro Uribe Vélez en efecto se ha burlado de la justicia y de que el presidente eterno se confabuló con sus abogados para armar una mentira y hacer un falso positivo judicial. Es que Alvarín Pingüín es muy fan de los falsos positivos para meter al señor Iván Cepeda a la cárcel. Iván Cepeda está a punto de lograr que el presidente eterno de los colombianos y que por primera vez en la historia de Colombia un expresidente de la República se vaya a la cárcel. Así que don Alvarín Pingüín disfrutó posiblemente del Consejo de Ministros desde su casa allá en el Ubérrimo, pensando en que posiblemente se va a ir a la Guandoca, se va a ir a la Cana y de ahí no lo va a salvar absolutamente nadie. Y esto no es culpa ni de Petro, y esto no es culpa ni de la izquierda, y esto no es culpa del castrochavismo, y esto no es culpa de absolutamente nada. Esto es culpa de que a Álvaro Uribe Vélez se le han venido haciendo unas investigaciones hace más de 30 años de que el señor Iván Cepeda denunció que en efecto Álvaro Uribe Vélez es responsable de la creación de grupos y bloques paramilitares en la hacienda de la Guacharaca y de que un testigo en especial no se dejó sobornar y de que sus abogados no hicieron bien su trabajo y de que la Corte Suprema de Justicia en algún momento determinó que en efecto Álvaro Uribe Vélez estaba dando la orden para sobornar testigos, de que Álvaro Uribe Vélez renuncia a la Corte Suprema de Justicia y se pone en manos de la Fiscalía y de que ahora los jueces de la República no le están comiendo cuento al presidente eterno. Álvaro Uribe Vélez posiblemente se va a ir a la cárcel y los medios de comunicación están buscando tapar esto con cualquier cosa. Aquí, en este canal de YouTube de Levi Rincón, vamos a hacer un especial con periodistas que saben bien del caso, de lo que está sucediendo en este momento con Álvaro Uribe Vélez y la posibilidad de que se vaya enguandocado. Háganme el berraco favor, pues. Y para terminar este notiparaco, mejor dicho, para ponerle una cereza a este pastelote, pues hay que hablar de Iván Duque, que él no desaprovecha ninguna oportunidad para salir a venderse como un presidente que verdaderamente se hizo las cosas bien en Colombia. Entonces dijo que estas 7 horas de transmisión, porque él dijo 7, que no, que eso era una vergüenza para el país, que había que hacerlo a puerta cerrada, así como él hacía y cuando se reunía con su consejero Hassan, peleando con Iván Duque, porque Hassan también salió a decir que esto era vergonzoso y que él le mandaba un saludo a todos los bodegueros del pacto y del cambio, porque defender esto era horrible. Pero Hassan, tú defendiste un gobierno mediocre, tú defendiste un gobierno en donde robaron hasta las cortinas de la casa de Nariño, rasparon la olla y acabaron con todo. Tú defendiste que tu presidente en ese momento saliera a mandar saludos de Uribe y a hacer 31 y a tocar guitarra y a hacer un programa mediocre que nadie vio y a coger jugos y revolverlos unos con otros y a permitir que la mamá del mismísimo presidente de la República en ese momento hablara con ministros, con senadores de la República y hiciera una red de corrupción en donde se robaron absolutamente todo, conocido como el cartel de las marionetas. Pero bueno, aquí lo que hay que decir es que Iván Duque le pidió a Petro que hiciera transmisiones a las 3 de la mañana y que hiciera transmisiones cuando se reunía con Maduro y que le contara verdaderamente al país cuál era el plan de Gustavo Petro con la izquierda colombiana peleando y con la izquierda latinoamericana peleando con Donald Trump, que con el presidente de los Estados Unidos no se puede pelear y que uno lo que tiene que hacer es arrodillarse. Mejor dicho, Iván Duque lo que dijo es que la crisis diplomática
entre Estados Unidos y Colombia va a seguir por culpa de Petro y la cantidad de ministros mediocres que tiene allá metidos, que al final supuestamente no llegaron a nada y no le dijeron al país cuáles eran las cosas que iban a solucionar y no le dijeron al país cuáles eran las cosas que iban a ocurrir durante el año y medio que le queda a Gustavo Petro de gobierno. Nuevamente Iván Duque sacó provecho de esto, nuevamente Iván Duque se confabuló con toda la agenda política de la derecha en Twitter y nuevamente el señor Hassan pidiéndole cancha a Iván Duque y mendigando trabajo porque este berraco está desempleado en la casa, está hablando cosas de las que el señor no sabe y está diciendo que este gobierno es una payasada, sabiendo que todo el mundo en Colombia entiende que el gobierno más mediocre y el gobierno más payaso y más risible en la historia de este país fue el gobierno del señor Iván Duque. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a todos aquellos que hacen posible que este noticiero se siga haciendo. Sin ustedes no estaríamos en ningún lado, pues.